en Fase Experimental, con Teresa Rayón, Berta Bert, Cristina Rodríguez y Rubén Pérez Carrasco. Bienvenidos a un programa más de En Fase Experimental. Como sabéis, es vuestro programa de ciencia favorito, que os venimos a contar todo lo que a nosotros nos interesa como científicos y además contaros un poco qué es a lo que nos dedicamos. Como todos los programas, nos puedes escuchar en iVoox, en Spotify, en iTunes, en YouTube, en la página de la CERU, www.sruk.org.uk. Y nos puedes seguir en Twitter. Nuestros tweets son los que tienen el hashtag En Fase Experimental. Y sin más ni más, paso a decirle hola a los colaboradores que han venido hoy, que son Berta y Rubén. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, Teresa. Hola, Rubén. ¿Cómo estáis? Pues perfectos, ¿no? Con este nuevo cambio de horario, que estamos con el nuevo solecito, maravilloso. Y la otra cosa que ha pasado desde la última vez que hablamos son las chapas. ¿Tenéis las vuestras, chicos? Yo todavía no, pero las he visto y me encantan. Pues yo tengo la mía y si no te das prisa me quedo la tuya también, porque son maravillosas. Pues espero que todos los que queráis chapas, por favor, que nos contactéis y os enviaremos las chapas para que promocionéis En Fase Experimental. Si no me la llevo yo primero. Eso, si no Rubén se las queda todas. Hoy vamos a hablar de dióxido de carbono y efecto invernadero. Como sabéis, los gases de efecto invernadero se pueden producir de manera natural y son esenciales para la supervivencia de los seres vivos porque impiden que el calor se pierda en la Tierra. Pero además de eso, y después de más de un siglo y medio de industrialización, deforestación y agricultura a escala global, los gases invernadero han crecido a niveles nunca antes vistos en los últimos 3 millones de años que tiene la Tierra. A medida que la economía mundial crece, también se acumula la emisión de gases invernadero. Y en concreto el dióxido de carbono, el CO2, representa alrededor de 2/3 de todos los tipos de gases con efecto invernadero y se produce fundamentalmente por la quema de combustibles fósiles. Hoy en el programa lo que vamos a hacer es buscar noticias sobre el CO2 y además vamos a hablar con la catedrática Mercedes Maroto Valer, que nos explicará cómo intentan combatir los efectos del CO2. Y ya venía diciendo que había alguna noticia relacionada, así que Berta, cuando quieras. Muchas gracias, Teresa. Pues exactamente, como ha dicho Teresa, el dióxido de carbono es algo completamente natural que siempre se ha encontrado en la atmósfera de nuestro planeta. De hecho, es esencial para la supervivencia de las plantas y de los animales. Y ambos emiten este gas al terminar la respiración celular, que es como obtienen energía, ¿no? O sea, descomponiendo azúcares y grasas y proteínas. Y lo buenísimo es que luego las plantas lo absorben de vuelta y lo utilizan durante la fotosíntesis. Para los animales, además, es esencial. De él depende nuestra supervivencia, nosotros incluidos, ya que nos protege y regula los niveles de pH de la sangre, por ejemplo. O sea, que es un gas que siempre ha estado ahí. Hoy en día está muy vilificado, hablamos del CO2 como este gas que nos va a matar a todos. Y es verdad que nos va a matar a todos si seguimos así. Pero es importante recalcar que siempre ha estado ahí y que lo necesitamos en la atmósfera, mantiene la temperatura y dependemos muchísimo de la temperatura. Entonces, claro, el problema no es que haya CO2, el problema es que haya CO2 de más, como ha dicho Teresa. Entonces, qué buenísimo sería si pudiéramos encontrar alguna forma de rebobinar estas emisiones de carbono que generamos artificialmente. ¿Cómo podemos sacar el CO2 que hay en la atmósfera en exceso por culpa nuestra, por culpa de cómo vivimos, por culpa de cómo generamos energía, por culpa de los combustibles? ¿Cómo podemos sacarlo de la atmósfera para así volver a los niveles que nuestro planeta necesita para que nosotros y para que el resto de formas vivas sigamos estando por aquí? Pues resulta que ahora sí que se puede. Podemos rebobinar las emisiones de carbono. Y lo que han hecho un grupo de científicos de la Royal Melbourne Institute of Technology en Australia, y lo han publicado ahora en Nature Communication, es que es posible convertir el dióxido de carbono, que es un gas, en carbono sólido, de una manera muy eficaz, que es escalable y que es coste efectiva. ¿Y esto cómo lo han hecho? Pues resulta que hasta ahora solo era posible convertir dióxido de carbono en carbón si se utilizaban temperaturas extremadamente altas, unas condiciones realmente extremas. Esto es muy caro, es muy difícil de hacer y no es viable para, en un futuro, poder
poder quitar las cantidades de CO2 que realmente necesitamos quitar de la atmósfera. Entonces esto sería inviable, pero el truco que han encontrado estos investigadores es utilizar metales líquidos como catalizadores y así poder llevar a cabo estas reacciones a temperatura ambiente. Lo buenísimo de esta tecnología es, claro, que nos da esperanzas. Podemos convertir el CO2 en gas, en carbono. Este carbono que se genera a partir de esta técnica, esta tecnología, funciona como un supercondensador y se puede utilizar, por ejemplo, en vehículos eléctricos. Y si no, lo tenemos en sólido y lo devolvemos a la Tierra, que es de donde ha salido. Entonces, esta tecnología yo creo que nos da esperanza. Falta más investigación para poderlo escalar y que funcione a los niveles a los que necesitamos que funcione, pero nos da esperanza. Resulta que a lo mejor ahora, o en un futuro cercano, podemos no solo sacar el carbón en exceso de la atmósfera, sino además utilizarlo, ¿te imaginas?, para hacer vehículos eléctricos. Sería increíble. ¿Qué os parece? Me parece muy bien. Súper interesante, ¿no? O sea, luego está la pregunta de ahora cómo afecta tener metales líquidos a la contaminación del planeta. Es la siguiente pregunta. Con un poco de baterías de móviles y demás. Con un poquito de suerte a lo mejor podemos... Sí, o sea, lo idealísimo sería poder reciclar eso también, ¿no? Y poder utilizar metales líquidos de tecnologías que nosotros, por ejemplo, ya no necesitamos para reciclar el carbón del oxígeno para generar las tecnologías renovables de las que en un futuro, con un poco de suerte y de concentración, dependeremos. A mí me parece increíble. ¿Te imaginas, por ejemplo, que esto lo puedas tener en tu casa? O sea, ahora ya no a nivel, en plan, una fábrica de sacar dióxido de carbono de la atmósfera, sino que cada uno tenga su descarbonizador atmosférico en su casa. Hombre, está genial, y si se pudiera reutilizar como combustible, ¿no? Es como que parece que ya tienes casi el ciclo cerrado, supongo, porque en algún momento se perderá energía, pero no está mal, ¿no? Yo creo que es el futuro, estas cosas. Pues muchas gracias, Berta. Esto está muy en línea con los ladrillos que Mercedes Maroto Valer nos va a contar qué hace utilizando, aprovechando, fijando el CO2. Así que vamos a pasar a la entrevista. Estáis escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. Ya estamos aquí en la segunda parte de En Fase Experimental con la entrevista. Esta vez ya hemos hablado antes que vamos a hablar sobre cambio climático y vamos a entrevistar a Mercedes Maroto Valer. Mercedes es vicerrectora asociada de investigación e innovación y directora del Centro de Investigación de Soluciones de Carbono en la Universidad Heriot-Watt de Edimburgo, un centro líder a nivel mundial. La doctora Maroto Valer comenzó sus estudios de ingeniería química en la Universidad del País Vasco y obtuvo su doctorado en 1997 en la Universidad de Strathclyde, en Glasgow, Escocia. Su etapa de postdoc la realizó en Estados Unidos en el Centro de Energía Aplicada en la Universidad de Kentucky. Después pasó como profesora a la Universidad Estatal de Pensilvania. En 2005 se unió a la Universidad de Nottingham y en solo 3 años se convirtió en catedrática de Tecnología Energética. Desde 2012 trabaja en la Universidad Heriot-Watt en la cátedra Buchan en Ingeniería Sostenible y ha tenido varios puestos directivos. Mercedes Maroto Valer lidera un equipo de 50 investigadores que desarrollan soluciones novedosas para las tecnologías limpias, incluida la captura, el transporte, el almacenamiento y la utilización del dióxido de carbono. Su investigación ha sido galardonada con una ERC. Tiene más de 450 publicaciones, ocupa posiciones de liderazgo en sociedades profesionales y juntas editoriales y ha recibido numerosos premios y galardones internacionales, entre los que hemos destacado solo unos pocos, como el premio en 2005, el Energy Award for Innovative Development del Departamento de Energía de Estados Unidos, Philip Leverhulme Prize en Ingeniería en 2009, el premio de la Royal Society of Chemistry en 2011 en el Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad y Energía por su investigación en la interfaz entre energía y medio ambiente y, por supuesto, en Fase Experimental, como no, teníamos que destacar el premio Merit Award de la CERU de 2018, del año pasado, como reconocimiento a la carrera de un investigador español líder en el Reino Unido con un destacado papel en el avance científico. Y desde enero, la Universidad de Delft ha otorgado a Mercedes el doctor honoris causa por su lucha contra el cambio climático y específicamente por el desarrollo de tecnologías energéticas sostenibles. Mercedes, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. ¿Qué tal estás? Muchas gracias. Un placer estar con vosotros y gracias por la invitación.
Para empezar, cuando estaba preparándome la entrevista, leí que estás en la Universidad Heriot-Watt. No la conocía y me ha parecido que tiene una historia muy interesante. ¿Nos puedes hablar un poquito de los inicios y de la universidad? Sí, la Universidad Heriot-Watt, es una de las poquitas que tenemos, digamos, en el Reino Unido que no lleva el nombre del sitio en el que está la universidad. Entonces, a veces siempre hay que empezar a explicar, somos la Universidad de Heriot-Watt y estamos Entonces, en nuestro caso, estamos en Edimburgo, en Escocia. Y es cierto que en bastantes cosas es una universidad, digamos, bastante especial, pionera en ciertas ramas también de la investigación. Y fue fundada hace tiempo, fue fundada en el 1821. Entonces, dentro de un par de añitos vamos a hacer 200 años como universidad. Fue también, en cuestiones de pionera, fue el primer instituto de mecánica a nivel mundial. Y también fue una de las primeras universidades que admitió mujeres. Incluso fue 20 años antes de que fuera requerido a todas las universidades en Escocia que admitieran mujeres, la Universidad de Heriot-Watt empezó a admitir ya a mujeres. Empezó también, digamos, han empezado otras universidades también, en cuestión de intentar dar un cauce para el conocimiento a estudiantes o a cierto tipo de comunidades que no provenían de un sector que tradicionalmente pudiera acceder a estudios. Provenían más bien de entornos humildes. Y así fue como empezó. En el primer mes tuvieron ya cerca de 450 estudiantes que se apuntaron a la universidad. Y 30 años más tarde, ya había cientos de institutos de mecánica a nivel del Reino Unido, pero así fue como empezó todo. Quizás también, quizás algo que nos hace especiales es el hecho de tener campus no solamente en Escocia. Tenemos el campus en Edimburgo, un campus también en Orkneys, en unas islas al norte de Escocia. Tenemos un campus en lo que se dicen los borders, en Galashiels, el borde la frontera entre Inglaterra y Escocia. Y también tenemos dos campus fuera del Reino Unido, uno en Dubái, que lo llevamos ya allí desde el 2005, y más recientemente, desde el 2014, un campus en Malasia. Tremendo. Y claro, es que a lo mejor lo entendí mal, pero parecía como que los inicios, además de ser una escuela de ingeniería, también era una escuela de arte a la vez. Entonces me preguntaba si hay algún tipo de relación que sigue existiendo a día de hoy entre estudiantes de ingeniería y de arte en la universidad. No, lo entendiste perfectamente. Fue de hecho como empezó la universidad, fue en cuestiones de lo que serían ingeniería, mecánica, pero también en cuestiones de arte. El campus que tenemos en Galashiels, en los Borders, ahí se estudia textiles y arte. Y la mayor parte de la universidad sí que está enfocada en el área de la ingeniería, de las ciencias, pero hay, un contacto que hay muy cercano entre lo que serían las ciencias, la ingeniería y las ramas sociales. Y quizás también como destacar el campus que tenemos, como he comentado antes, de arte y textiles, que es bastante inusual también para una universidad. Y bueno, más allá de la universidad, ¿no? Queremos hablar contigo y queremos que nos cuentes tu investigación. Y para eso lo primero es decir, eres ingeniera y de formación, entonces, ¿cómo nace tu interés por estudiar los problemas medioambientales? Pues empezó a veces, como muchas cosas se empiezan, casi un poquito, por suerte, un poquito porque se van preparando las cosas por sí solas. En lo que sí que que siempre he tenido ha sido curiosidad por ganar conocimiento. Si eso iba a ser ingeniería, iba a ser investigación, fue algo que poco a poco fui descubriendo, ¿no? Yo nunca dije desde pequeñita quiero ser científica, pero desde pequeñita sí que siempre me gustaba saber cómo funcionan las cosas y qué es lo que podía hacer. Entonces fue a cuestión de el proyecto de fin de carrera cuando ya empecé a meterme más en lo que es cuestiones de energía. Pues preocupaciones que había de medioambientales, emisiones de diferentes gases, no tanto de CO2 por aquel entonces, era más simplemente hay que cuidar el medio ambiente, pero no hablábamos tanto de CO2. Entonces que poquito a poco fue como empezó más la inclinación mía estaba muy interesada por el medio ambiente, cómo funcionaban las cosas y luego con energía que vino y se fue añadiendo un poquito a todo, era ya la preocupación, de decir, ¿qué es lo que podemos hacer para intentar resolver o de alguna manera poner un granito de arena en este problema que es un reto muy, muy grande que tenemos y hacerlo desde un punto de vista siempre muy aplicado, siempre mirando qué tecnologías tenemos, qué es lo que podemos hacer para que funcionen distinto y en algunos casos tecnologías completamente diferentes o que no las tenemos hoy en día pero que aspiramos a desarrollarlas. Y decías que te interesabas por los problemas medioambientales, pero no concretamente por el dióxido de carbono. Entonces, ¿cuándo pasó esto?
y qué tenemos que hacer nosotros como a nivel individual para realmente reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Pues al principio empecé mirando también lo que digamos eran gases de óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, lo que se hablaba aquel entonces la lluvia ácida y estas cosas, y parece que no estábamos tan preocupados del efecto invernadero. Y el primer proyecto que tuve enfocado ya en el CO2, en el dióxido de carbono, fue en el 2001, y era cuando estaba en Estados Unidos y fue financiado, a través del Departamento de Energía. Entonces ya ahí fue donde había un poquito más de, digamos, mirar oportunidades por el CO2. Empecé hablando con gente que trabajaba en el Ministerio de Energía, en uno de los National Labs en Pittsburgh, y a partir de ahí fue como empecé a decir, pues mira, esto me parece que es bastante interesante y ojalá pueda contribuir de alguna manera a algún tipo de tecnología que se pueda desarrollar. Y así, digamos, fue como empezó en el 2001. Yo me acuerdo también de que empecé a ir a conferencias del CO2 y éramos poquitos por aquel entonces. Ahora, la misma conferencia que voy siempre cada 2 años ahora estamos hablando de 1.000 y pico personas, 1.200 que van a esa conferencia. Cuando empecé va a hacer ya 18 años, estábamos como igual unas 100, 200 personas. Eso era todo lo que habíamos hablando del CO2, ¿no? Entonces yo creo que poquito a poco nos hemos ido concienciando, no solamente a nivel investigación, pero también, digamos, a nivel lo que te referías, de nivel personal, qué es lo que podemos hacer, ¿no? Nos damos cuenta de que esto es algo importante, es un reto y que tenemos que contribuir todos de alguna manera. Entonces yo creo que lo que me comentabas de qué es lo que podemos hacer. Bueno, yo creo que a nivel individual lo que podemos hacer es intentar ser más eficientes en cómo usamos los recursos. Los recursos que tenemos hoy en día son limitados. Eso no cabe ninguna duda, aunque también se puede decir, ¿no?, que la edad de piedra no se terminó porque no teníamos más piedras. Pero digamos que en este sentido quizás la edad de los combustibles fósiles o la era no se va a terminar porque dejemos de tener algunos de ellos, pero se va a terminar más bien porque vamos a descubrir otro tipo de tecnologías, otro tipo de, o ser más eficientes y más, digamos, de alguna forma concienciarnos más del medio ambiente, del impacto en el medio ambiente. Y en ese sentido yo creo que es lo que tenemos que hacer, es concienciarnos qué es lo que cada uno puede hacer en su medida, en lo que sea posible, para ser más eficientes en el uso de energía y recursos. Que ahora cuando mencionabas este simposio al que fuiste, ¿no?, que al principio erais poquita gente y ahora son 1.000 personas, esto es porque estaba desde el principio relacionado con el cambio climático y al principio no había tanta evidencia de que existiera y ahora, claro, es una realidad. ¿O qué crees realmente que ha cambiado? ¿Simplemente la tendencia y el hecho que el cambio climático está aquí? Yo creo que nos hemos concienciado más a nivel, digamos, personal, a nivel en cuestión de gobiernos, a nivel de política también, que realmente es un problema que tenemos que atajar. Entonces, a partir de ahí, como suele pasar, ha empezado a haber más inversión en proyectos de investigación en el área del CO2. Muchas universidades han dedicado, digamos, parte de su investigación o ciertos grupos que se dedican solamente al CO2, mientras que si miramos hace, 20 años, realmente había muy poquitos departamentos de ingeniería o de ciencias en general que estuvieran enfocados en el CO2. ¿Y en tu caso, en qué se centran las investigaciones sobre el CO2? Pues somos un grupo bastante amplio que abarcamos desde ciencias, ingeniería, también abarcamos aspectos sociales. Entonces, el ser un grupo amplio nos permite, digamos, trabajar en bastantes áreas dentro del CO2. Proyectos que tenemos, por ejemplo, se enfocan en captura del CO2. El CO2 cuando se produce es, de hecho, digamos, normalmente un gas minoritario. Lo que queremos decir es que el porcentaje del CO2 es muy pequeño en comparación con el resto de los gases que se emiten. Entonces, la primera etapa, digamos, o la primera tecnología que hay que desarrollar es una tecnología que nos capture el CO2 y lo separe del resto de los gases. Entonces, tenemos varios proyectos mirando a qué tecnologías se pueden desarrollar y, sobre todo, cómo las podemos hacer más eficientes. Una vez que el CO2 está capturado, entonces ya empezamos a abrir diferentes campos de investigación, diferentes áreas. Miramos, por ejemplo, proyectos como el almacenamiento de CO2 debajo del subsuelo marino. Tenemos varios proyectos mirando a cómo se haría, digamos, la inyección de CO2 en pozos abandonados de petróleo en el Mar del Norte. Y luego también miramos áreas, digamos, más novedosas, más innovativas en cuestión de conversión del CO2. Conversión del CO2 en combustibles
y conversión del CO2 también incluso en materiales para la construcción. Lo que estamos también enfocados, digamos, es que el CO2 se produce en cantidades muy grandes. Entonces, si queremos utilizarlo, tenemos que intentar aplicaciones o buscar aplicaciones que tengan un gran volumen también para que podamos de alguna manera usar grandes cantidades, que es lo que estamos produciendo. La conversión es un área, digamos, bastante compleja porque el CO2 es una molécula en general, digamos, bastante estable. Entonces, una vez que el carbono se encuentra con su dióxido de carbono, es, digamos, bastante feliz en ese sentido. Entonces, hay que de alguna manera convencerle para salir de ese estado de estabilidad, digamos, y convertirlo en otro tipo de materiales. Entonces, los procesos vienen a ser energéticos y, claro, eso realmente hay que controlarlo porque nunca quieres convertir el CO2 pero gastar más energía de la que realmente eres capaz de capturar de alguna manera. Entonces, estamos muy enfocados últimamente también en hacer todo lo que es un sistema de análisis de todo el ciclo. Entender que cualquier sistema, cualquier tecnología que propongamos, realmente debemos demostrar que al final esta tecnología reducirá las emisiones de CO2, no las incrementará. Y luego también últimamente hemos empezado a desarrollar también proyectos de CO2 relacionados a disminuir emisiones del transporte. O sea, no solamente emisiones estacionarias, digamos, de industria o centrales térmicas o eléctricas, pero también mirar qué es lo que se puede hacer en el sector del transporte, sobre todo el transporte aéreo. Y también en sectores que están creciendo muy rápidamente, como sectores de mantenimiento de centros de datos, de informática, que consumen una gran cantidad de energía. Y entonces, ¿cómo podemos ayudarles a ser más eficaces y consumir menos energía y, por lo tanto, producir menos CO2? Que una cosa que podrías a lo mejor contarnos un poco más es la parte de reconversión. Entonces, cuando hablas de convertir el CO2 a combustible o a ladrillo, exactamente cómo se hace eso. Bueno, pues no es magia negra ni nada de esto, es complicado, pero bueno, tiene sus truquillos que hemos aprendido después de muchos años. O sea, esto ha sido, como os comentaba antes, ¿no? El CO2 es una molécula bastante estable, digamos. Entonces, bueno, tenemos que intentar de alguna manera usar catalizadores o usar algún tipo de disolución, algún tipo de química, digamos, para que podamos desarrollar un proceso y disolver el CO2 o convertirlo o reaccionarlo de alguna manera. Trabajamos pues bastantes años ya en la conversión del CO2. Entonces, siempre lo que hemos estado enfocados es en desarrollar procesos. Entonces, un proceso en el cual, por ejemplo, miramos catalizadores. Dentro del equipo nuestro hay gente especializada en catálisis. Miramos también que este proceso catalítico tiene que desarrollarse, digamos, en algún reactor. Entonces, en el caso de procesos que tenemos de fotoconversión, desarrollamos fotorreactores. Son, digamos, hasta cierto punto... Yo nunca digo que es como una fotosíntesis, porque, bueno, la fotosíntesis vosotros sabéis más que yo, por lo que me has comentado antes. En la fotosíntesis se producen carbohidratos, mientras que nosotros lo que buscamos son hidrocarburos. Entonces, no es realmente una fotosíntesis tal cual. Procesos, entonces, en los que tengamos que usar luz, tiene que haber un diseño de un fotorreactor, que es bastante complejo desde el punto de vista de ingeniería. Y luego todo esto, digamos, los materiales, los reactores o fotorreactores, todo esto lo ponemos dentro de un proceso, un sistema, cómo realmente esto, digamos, se implementaría de alguna forma en un proceso industrial. Pasamos a hacer nuestros análisis tecnoeconómicos del proceso y de ahí mirar cuál sería realmente el coste y la viabilidad de este tipo de tecnologías. Claro, entonces ahí me abres una ventana de preguntas. Por un lado, claro, es clave, ¿no?, para vuestros descubrimientos que realmente seáis capaces de trasladarlos a la industria. Entonces, la segunda pregunta va a ser, realmente, ¿nos puedes explicar un poco cómo funciona el proceso, ¿no? Desde que vosotros conseguís un proceso hasta que eso, pues supongo que se evalúa económicamente y funciona en la industria. Eso era una de las partes. Pero por otro lado, claro, ¿cuántos de los procesos o cuántos de la investigación que hacéis de, por ejemplo, reconversión del CO2, cuántos proyectos realmente tenéis que llevar a cabo hasta que encontráis algo que realmente se pueda trasladar a la industria y escalar? Nosotros, digamos, quizás porque el área que llevamos de investigación siempre ha sido muy aplicada. Todos los proyectos que tenemos, con la excepción de uno, porque realmente el requisito era que no hubiera ningún tipo de compañía o empresa que lo financiara, que nos ayudara. Todos los proyectos que llevamos tienen empresas que se involucran
desde lo que puede ser proporcionar datos, que pueden ser una cosa muy válida en algún tipo de investigación, hasta el punto también, por ejemplo, de darnos parte de la financiación del proyecto o incluso en algunos casos, digamos, poner a su disposición algún tipo de materiales o algún tipo de parte de las instalaciones que ellos tienen para intentar comprobar el proceso. Entonces, para nosotros siempre ha sido, o sea, el trabajar con las compañías es desde el día 1. Hacemos muy poquita investigación que no tenga una aplicación desde el día 1, día 0, digamos. En estos momentos quizás trabajemos con más de 20 compañías, desde el punto de vista de compañías pequeñitas, las PYME o lo que llamamos las SME, hasta, digamos, las multinacionales. Todo dependiendo un poquito del proyecto. Y últimamente lo que trabajamos cada vez son con compañías digamos, de Asia. Todo lo que es de China, el sureste asiático también, que es donde muchas de estas tecnologías realmente estamos mirando a la exportación. Y aún así, para tener una idea visual de lo que quiere decir, porque claro, si hay partes de empresas que simplemente dan financiación, bueno, pues es una forma fácil de entender cómo funciona la colaboración. Si es con datos, pues otra vez es lo mismo, es datos y vosotros hacéis el análisis. Pero claro, cuando llega la hora de construir, ¿no?, que es la parte más de ingeniería que para mí está más lejos, ¿cómo lo planteáis? ¿De repente tenéis que construir una planta que sea de 200 hectáreas con 50 edificios? ¿O cómo funciona esa parte de construir, ¿no? Bueno, es un poquito específico a cada proyecto. Te puedo poner un ejemplo. Este año pasado, bueno, estamos ya más o menos hacia finales del proyecto, hemos trabajado con una empresa en el Reino Unido y una empresa en Malasia. Entonces, les hemos ayudado de alguna manera a integrar dos tecnologías diferentes y desde el punto de vista de la ingeniería química, cómo podíamos intentar integrarlas para reducir la emisión de CO2 cuando se integran dos tecnologías. Entonces, me parece que son unos 20 kilómetros de Kuala Lumpur, lo que hemos estado haciendo el último año y medio, hemos construido un pilot plant que está basado en 9 contenedores. Cada uno de esos contenedores son de 20 pies. Digamos que ya es un tamaño real, ¿no? Entonces, cada uno de esos contenedores está lleno de lo que son los centros de procesos de datos y lo que hemos estado haciendo es integrar las tecnologías y luego recoger todos los datos que realmente nos van ahora a hacer falta para demostrar si hemos sido capaces de disminuir las emisiones del CO2 y los requerimientos energéticos. Entonces, cada proyecto, digamos que es muy específico, ¿no? Entonces, es desde el primer día hablar con la empresa y desde decir, bueno, nuestra labor aquí va a ser integrar tecnologías y ayudaros a construir una planta piloto, hasta otras veces, digamos, que hemos tenido y tenemos con compañías en las que trabajamos a más largo plazo, ¿no? Entonces, llevamos con ellos, pues igual 10 años trabajando, entonces no hemos hasta el momento con todas ellas desarrollado una planta piloto. Ojalá nos hubiera gustado, pero a veces las cosas, como dices, ¿no?, pues no todos los proyectos llegan hasta ese final. Pero sí que, digamos, del contacto de muchos años de trabajar con empresas nos ha permitido ver en algunos casos qué es lo que podemos patentar de la investigación que desarrollamos o en algunos casos también incluso pedir más financiación para otro tipo de continuación de los proyectos. Y para terminar, teniendo en cuenta que eres una mujer en STEM, quería preguntarte un poco, pues, ¿cuáles son tus opiniones? Sabemos que existe un porcentaje inferior de mujeres dentro de los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, bueno, una pregunta general es, ¿qué es lo que nos para seguir estas carreras? Y, bueno, tú en tu carrera, ¿cómo te has enfrentado? ¿Qué problemas son los que te has enfrentado? Vale, pues tienes razón. O sea, hay muy poquitas, muy poquitas. Realmente no estamos ni mucho menos en un nivel de paridad hombres y mujeres en cuestiones de STEM, en cuestiones de ingeniería. Estaba mirando unos números antes, unos datos que se han publicado y tenemos el 15% de los que se gradúan en ingeniería son mujeres, un 15% solamente. Cuando miramos, por ejemplo, catedráticos dentro del Reino Unido o catedráticas mujeres, solamente un 9% son de STEM. Entonces, bueno, los números son preocupantes. Por una parte, porque está claro que no tenemos la cantera, que digamos, ¿no? Se usa la cantera en cuestión futbolística, pero en este caso yo creo que la podemos usar aquí también, ¿no? No tenemos la cantera, digamos, de mujeres que ya vengan formándose en estas áreas de STEM, como has dicho. Pero luego también es de preocupación que tenemos lo que quizás hayáis oído alguna vez, el leaky pipe, ¿no? Esta tubería que gotea. Entonces, digamos, si tenemos un 15% con el que empezamos, pero somos capaces de mantenerlo, pero no es así. Realmente a medida que se va ascendiendo un poquito en la carrera científica o académica, te encuentras cada vez menos mujeres.
Entonces, bueno, es preocupante para empezar porque yo creo que estamos desperdiciando talento. O sea, hay un talento que lo estamos desperdiciando y eso hoy en día realmente es una cosa que no debiéramos perdonarnos. La cantera, yo creo que parte de intentar fomentar un poquito más es realmente hablar con niñas desde que están en la educación primaria, porque, bueno, está claro sobre todo en el sistema, tanto en el sistema científico, perdón, en el sistema educativo español como en el británico, si no se eligen ciertas optativas, luego ya no vas a poder empezar una carrera en ciencia o en ingeniería. Entonces, claro, esas optativas se eligen a una edad relativamente temprana, podemos decir, en la que los estereotipos quizás estén todavía más fuertes, más condicionados, y es difícil realmente ver que si no somos capaces de combatir esos estereotipos a una edad temprana, estoy hablando de primaria realmente, de niñas en primaria, luego va a ser muy difícil, no tenemos la cantera y luego de ahí cada vez se nos complica un poquito más las cosas. Yo creo que otra cosa, digamos, que también tenemos que trabajar más todos es demostrar, bueno, por una parte, borrar los estereotipos que existen, transformar un poquito, digamos, el comportamiento que tenemos a veces entre si es una mujer o es un hombre, o realmente yo creo que cuando se llega a un cierto nivel científico realmente es lo que aportas en tu trabajo. Y eso se ve muy claro, ¿no? En ese momento está claro qué es tu carrera profesional, lo que tú has sido capaz de aportar y lo que cada uno aporta en un equipo. Y en esos momentos, cuando se llega ahí, realmente yo creo que lo demás es circunstancial. Digamos, si eres mujer, si eres hombre, cualquier tipo de creencias que puedas tener, pasa a ser circunstancial. Pero es realmente cómo trasladamos ese comportamiento a una edad mucho más temprana en la que realmente estereotipizamos y condicionamos mucho más los comportamientos. Entonces, realmente creo que eso es el reto que tenemos. A nivel personal, digamos que no, o sea, no es que me haya sentido nunca de algo que se me haya privado de, digamos, de avanzar por ser mujer, ni tampoco lo contrario. He vivido, bueno, y sigo viviendo en un campo que está bastante dominado por los hombres. El área de la ingeniería energética, he estado trabajando en departamentos de minería, de ingeniería, y ahí pues suele ser bastante dominado por los hombres. Entonces creo que realmente, digamos, ha sido, en mi caso, demostrar lo que yo aportaba cuando empiezas desde, pues eres por primera vez, estás liderando un proyecto, sacas tu primera plaza de académico, entonces tienes que realmente demostrar incluso más lo que se puede demostrar o lo que se le pide al otro sexo hasta cierto punto, ¿no? Y luego, digamos, pues las complicaciones o no, según como las quieras llamar, que te puede traer la vida en cuestiones de familia, de tener niños o de, bueno, cualquier otro tipo, digamos, de situación personal que tú quieras desarrollar, ¿no? No tiene por qué ser solamente familia, puede ser cualquier otro tipo de situación. Entonces, el compaginarlo todo también puede ser a veces un reto y hay que tener claro dónde están las prioridades. Yo creo que en ese sentido, digamos, por una parte he sido afortunada de tener claro lo que eran las prioridades, pero también muy afortunada de tener una familia y un entorno que me ha ayudado mucho y me ha apoyado. Entonces, yo creo que eso es importante, crear ese entorno en el que, digamos, podamos ser capaces de el talento que viene, que sigamos de alguna forma intentar fomentarlo, promoverlo y que no lo perdamos. Una pregunta un consejo que te quiero pedir, supongo que a título personal, es ¿qué consejo me darías a mí, ¿no? Que estoy en la carrera en STEM, estoy todavía en progreso, para que no me vaya, para que no lo deje? Pues yo creo que sigue tu sueño. Persigue tu sueño. No dejes que nadie te diga que es un sueño. Persíguelo y será realidad. Entonces es muchas veces esto que decimos, ¿no? El futuro. ¿Qué es lo que me traerá el futuro? Bueno, el futuro hay que crearlo. Créate tu futuro y tu sueño se convertirá en realidad. En el momento en el que dejes de pensar realmente que es un sueño, se va a cumplir. Entonces, quizás es eso, creer en ti por encima de todo. Creer en ti por encima de todo y la vida del científico, bueno, en general también, lo mismo que seas mujer que hombre, la vida del científico es una vida difícil. Es una vida difícil en cuestiones de, bueno, proyectos que pedimos, propuestas que no nos las dan, publicaciones que no nos las aceptan. Entonces, es lo que suelo decir, ¿no? Que la vida del académico es realmente ser capaz de abrazar de alguna manera este sentimiento de rechazo, ¿no? El sentimiento de rechazo de que esta propuesta no es buena, el otro paper tampoco era bueno y seguir adelante, ¿no? Entonces decir, bueno, yo tengo claro lo que quiero hacer, estas son mis prioridades y aprender de lecciones y seguir para adelante. Muy bien, Mercedes, pues nada, muchas gracias por dejarte entrevistar en Fase Experimental y espero que sigamos en contacto, que espero que todo vaya bien en la universidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y ha sido un placer. Muchas gracias.
En Fase Experimental, tu espacio de ciencia en iVoox y en la web de la Comunidad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Y después de esta entrevista con Mercedes Maroto, que ha sido bastante interesante, sobre todo para lo poquito que sabíamos antes de hablar con ella, solo la noticia que nos había contado Berta, preguntaros qué os ha parecido. A mí fascinante, ¿no? O sea, trabajar justo en el borde de aplicar todas estas tecnologías para hacer avanzar la sociedad me parece impresionante. A mí, además de todas las cosas que nos ha contado, desde el punto de vista más personal, ¿no? Que es la parte de mujeres en ciencia, ¿no? Me ha encantado que para ella, da igual el género, lo importante es que en un grupo seas capaz de demostrar lo que aportas. Así que yo me quedo con eso. Sí, yo también me voy a acordar de eso, porque muchas veces no piensas que sea necesario recalcar algo así, ¿verdad? Pero todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo vamos a hacer tampoco? Un consejo. Eso es. Y nada, chicos, pues con esto, recordar dónde nos pueden oír. Pues nos pueden en escuchar iVoox, en Spotify, en la página web de la CERU, en YouTube, en iTunes. Y que nos guste, que le den mucho a los likes y que lo compartan mucho, que escuchen todos los programas antiguos también, además de este. Y nada, chicos, muchísimas gracias por otro programa aquí, estando con nosotros. Muchas gracias a Carlos, que hace que esto, por favor, suene estupendamente. Y a Laura, que nunca hablamos de ti, pero está ahí, el alma de Fase Experimental en la sombra. Y nada, con esto os esperamos en el próximo podcast y que la ciencia os acompañe. Hasta luego. Chao. En Fase Experimental, cada 15 días en tu plataforma de podcast favorita.